Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 65 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy terminamos el idealismo de Schelling, explicando en primer lugar su idealismo trascendental, para llegar a la razón absoluta y, posteriormente, explicaremos su etapa final, la idea de caída cósmica. Retomamos, por tanto, su sistema del idealismo trascendental. Es aquí donde alcanza el idealismo de Schelling la unión de todo el sistema a partir de un primer principio, dándole coherencia, es decir, es aquí donde el idealismo de Schelling pretende mostrar la unión del uno todo, lo absoluto o unidad de lo ideal y de lo real, la filosofía del espíritu o trascendental y la de la naturaleza. Aquí se ve cómo en el sistema de Schelling lo ideal y lo real están conectados de tal manera que uno lleva al otro y viceversa. En su sistema del idealismo trascendental, en primer lugar, estudia el conocimiento. Schelling razona desde el sujeto, el yo totalmente puro, aislado, que produce el objeto. Este es el primer principio o punto de partida. El yo será consciente de que él es sujeto y objeto, será consciente de sí, será autoconciencia. Esto se producirá en un acto de intuición intelectual, es decir, de autoconocimiento del yo en su actividad. La actividad de producción del yo, según Schelling, es totalmente ilimitada y libre, ya que es imaginación productiva. Pero al irse autoconociendo en su producción, que es el objeto, el yo se limita a sí mismo porque el objeto se le opone, y esta limitación u oposición es necesaria para que el yo tenga conciencia de sí, para que vuelva a sí saliendo del objeto. Así, según Schelling, es en la autoconciencia del hombre, que es donde se da la conciencia de sí, del yo, donde se encuentra la conexión entre sujeto y objeto, espíritu y naturaleza. Schelling estudia en el idealismo trascendental las diferentes funciones o facultades de la conciencia al conocer. Así construye una especie de historia de la conciencia, pretendiendo correlacionar entre sí esta historia de la conciencia y la filosofía de la naturaleza, ya que, según él, todo está conectado. Considera que la historia de la conciencia se divide en tres fases o etapas: sensación, intuición productora y reflexión. Vamos a intentar seguirle a pesar de las dificultades que lleva consigo por lo forzado. En la primera fase se produce la materia de manera inconsciente. Esta materia se capta como sensación por la conciencia. En la segunda, la conciencia reconoce por medio de la intuición el objeto como objeto o mundo material, que ella misma produce. En la tercera, el yo reflexiona y se reconoce a sí mismo como inteligencia, es consciente de sí. Esto se debe a la abstracción intelectual. En su sistema del idealismo trascendental dice, refiriéndose a esto: en cuanto el yo produce de por sí toda cosa y no sólo este o aquel concepto o la forma del pensamiento, sino todo uno e indivisible saber, es a priori. Pero en cuanto somos inconscientes de este producir, no hay nada en nosotros a priori, sino todo a posteriori. Y añade: no los conceptos, sino nuestra propia naturaleza, y todo su mecanismo es innato en nosotros. Esta naturaleza es una naturaleza determinada y actúa de determinada manera, pero de un modo completamente inconsciente, porque ella no es más que este actuar. El concepto de este actuar no está en ella, porque de lo contrario, desde su origen, debería ser algo diferente de este actuar, y si llega a ella, llega solo
merced a un nuevo acto que toma por objeto propio el primero. Intentamos aclararlo. Todo el desarrollo de la conciencia está en nosotros de manera innata y necesaria, a priori. Pero solamente sabemos esto cuando somos conscientes de ello. Por eso dice a posteriori. Y esto solo puede ocurrir cuando reflexionamos, mediante la reflexión filosófica, porque la actividad de la conciencia es inconsciente. Hay que abstraer, salir del objeto para conocerlo. Ahora, cuando la conciencia es consciente de sí por la reflexión y el espíritu o inteligencia se independiza del objeto, aparece la voluntad en el pensamiento de Schelling. Considera a la voluntad como la autodeterminación de la conciencia. Ahora llega Schelling al plano moral, práctico, el conocimiento era el teórico, dentro del idealismo trascendental. Explicamos. La inteligencia se hace consciente de sí misma por medio de la reflexión filosófica y se independiza del objeto. Ahora la inteligencia, gracias a la voluntad, se determina a sí misma y entonces su actividad es ilimitada. Es decir, es totalmente libertad. Puntualizamos. El hombre, en cuanto parte del todo, y en cuanto él también parte de la naturaleza, no es libre. Pero en su ser, consciente de sí, y su autodeterminación de la voluntad, el hombre es totalmente libre. Dice en su escrito Indagaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Si solo reflexiono sobre la actividad objetiva como tal, en el yo existe solo la necesidad cultural. Si solo reflexiono sobre la actividad subjetiva, en el yo existe solo el absoluto querer que, por su naturaleza, no tiene más que la autodeterminación en sí. Pero si reflexiono sobre la actividad que va más allá de una y otra y que determina al mismo tiempo la subjetiva y la objetiva, en el yo hay albedrío y con él libertad del querer. Pero, ¿qué tiene que ver la autoconciencia del yo con la libertad del querer? Según Schelling, la única respuesta es que el yo, precisamente, lo que quiere es la autodeterminación, es decir, el deber por el deber de Kant, que viene obligado por el imperativo categórico, gracias al cual la voluntad humana es totalmente libre y autónoma. Y es aquí donde aparecen las demás inteligencias, que son las únicas que hacen posible la limitación de la libertad de la voluntad. Schelling lo explica de forma perfectamente clara en su Indagaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Esta exigencia, la de autodeterminación, no es otra cosa que el imperativo categórico o la ley moral que Kant expresa de la siguiente forma: solo debes querer aquello que quieren otras inteligencias. Pero aquello que todas las inteligencias quieren no es más que pura autodeterminación, pura conformidad con la ley. Por medio de la ley moral, la autodeterminación pura llega a ser objeto para el yo. Así es como Schelling ha conectado en su idealismo trascendental sujeto, objeto, necesidad y libertad. Además, con ello llega a la moral y también a la historia, porque es en la historia donde se realiza la síntesis entre necesidad y libertad. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.